Buenas Buenas noches, noches, Lick. ¿cómo están? Buenas noches, Eh, licenciado. Buenas noches, fíjense que sigo yo aquí, porque la licenciada, tuvo unas complicaciones, les había comentado que estaba pasando por unos temas de salud ahí delicados. Me indicó ella de que le había dado dengue y sí se puso un poco mal ahí. Sin embargo, sí se pudo recuperar, eh, gracias a Dios, pero tuvo ahí la desafortunada, podemos decir, situación que su familia también, pues creo que se contagió. Tuvo a su hijo, a su nene y a su esposo también con esos síntomas. Entonces ella estuvo ahí al cuidado. Me indicó hoy que ya estaba saliendo poco a poco de eso, gracias a Dios, ¿verdad? Y que aún no se incorpora con nosotros, posiblemente el día jueves, y si no, hasta el día martes, que vamos a tener clases para ya también eh, finalizar estos temas y con eso finalizar casi ya el tema de clases, porque ella me indicaba que pues también dada la situación en la que estamos, no tuvimos como una instrucción del no continuar, entonces debemos continuar, ¿verdad? Porque ya estamos casi a nada de, de terminar este semestre del curso. Si no estoy mal, son este mes para clases, porque a partir de noviembre, pues ya tienen ustedes sus parciales y debemos continuar con el contenido. Hemos venido trabajando, ella empezó con el presupuesto de capital, la parte teórica, de ahí empezamos con los métodos de depreciación, empezamos con el tema de arrendamiento y que fue lo teórico, y ahorita vamos a realizar lo práctico, que es lo vamos a finalizar de una vez en la clase de hoy. Y de ahí vamos a entrar al tema de presupuesto de capital, que ya es lo práctico. Con eso vamos a realizar un ejemplo, que sí es un poquito largo, no tan largo, pero sí lleva un poco de más procedimiento, este, que sería el antepenúltimo tema, y vamos a tener uno último para ya finalizar los temas que son sujetos a evaluación del examen final. Eh, Esa es la como información que me dio acerca de sus correos. Me indicó que los estaba viendo para tomar sus documentos, que de momento es como el único asunto que ha tenido, que fue respecto a la subida de sus documentos, y que va a estar viendo la parte de los ejercicios. Si se tuvo alguna eh, falta de datos o algo así, para que lo iba a estar viendo en estos días. No sé cómo le esté yendo con eso, para ya darles una respuesta. Y con sus notas, pues tal vez, bueno, no sabría decirles la verdad como cuándo, quizás para el fin de semana o no sé, pero sin embargo, cuando ya sepamos, yo se los comunico, o de una vez lo van a ir viendo, creo que en la plataforma. Eh, les mando saludos, se me estaba olvidando esa parte, de que también se sigan poniendo pilas, porque como ella me decía, ya es poquito lo que nos falta, y pues hay que finalizarlo para que estén preparados en su examen final. Entonces voy a empezar a compartir y ustedes me indican si logran ver mi pantalla, eh, con los datos que hagamos, con los cálculos que hagamos. Ustedes, cualquier duda que tengan la podemos ver, y al finalizar la clase, si alguien me hace favor de recordarme
pasar la asistencia, por favor, y ustedes me indican si ven mi pantalla. Buenas noches, Alex, ¿sí se ve? Ya se mira, Alex. Ok, vamos a entonces a empezar. La parte del material que hemos estado viendo se los puse hace un momento. La presentación de arrendamiento, que es este caso que vamos a ver también, ahí está el enunciado. Y yo lo puse aquí para tenerlo como más a la vista, digamos. Permítanme un momentito. Bueno, vamos a ver aquí el ejemplo práctico. Este es el dato, como les decía, lo extraje de la presentación. Tenemos acá lo que vamos a hacer es como dos tipos de cálculos, digámoslo así. Uno para todo el tema el tema de arrendamiento y el otro para todo el tema de, de la compra, de la compra del activo. Entonces, la alternativa uno nos indica que es un arrendamiento. De una vez ahí, si ustedes gustan marcar algunos datos para eh, no irnos como confundiendo, porque a veces pasa eso. Alternativa uno es el arrendamiento de una maquinaria en cuotas anuales anticipadas, iguales y consecutivas para los próximos 10 años. De una vez nos está indicando nuestro horizonte o nuestro plazo sobre el cual vamos a trabajar, que es de 10 años. También vamos a tener que nos dice la empresa arrendadora cobra una tasa de interés del 10%, una tasa de interés del 10%. Y que al final del contrato se estima un costo por ejercer la opción de compra de 1,000 quetzales. ¿Se acuerdan que en la teoría yo les indicaba que el tema de arrendamiento al final se daba de que el arrendador le interesaba adquirir la maquinaria o el equipo que fuera y que pagaba un cierto valor por él? Entonces, en este ejercicio específicamente se está dando. Por eso nos indica que hay una opción de compra y por ello va a estar desembolsando el valor de 1,000 quetzales y que el valor del activo es de 80,000. Este ya es el dato como total, digámoslo así, sobre el arrendamiento. Eh, para la alternativa número 2, vamos a tener que ya es la compra. La compra mediante un préstamo. Ese préstamo nos indica que se solicita pagando el 10% de capital anual. Entonces van a ser cuotas del 10% por cada año. La tasa de interés es del 15%. Acá es en donde yo les indicaba que debemos tener cuidado porque aquí nos dice que es del 15 y en la de arrendamiento es del 10 y a veces pues tomamos como que el mismo valor de tasa cuando no es así. Al utilizar esta opción será necesario incurrir en costos de mantenimiento por 2,000 quetzales anuales y que el valor del activo siempre es de 80,000. La depreciación se debe de calcular aplicando el método de línea recta. Por último, nos dice que es importante mencionar que cada alternativa deberá de pagarse el 25% del interés, que esto nos será útil para el cálculo del ahorro fiscal
y que la empresa requiere una tasa de rendimiento del 15%. Acá colocamos, lo pongo así como para ir diferenciando los datos. Eh, Vamos a trabajar la alternativa uno, que es la de arrendamiento, para ir realizando de una vez los cálculos. Aquí vamos a establecer los cálculos que vamos a hacer. Alternativa uno, arrendamiento. Es bueno que, porque yo lo hice así en la otra clase, de ir extrayendo datos. Por ejemplo, les ponía que el valor de la maquinaria es de 80,000. El valor de la maquinaria es de 80,000. Tenemos también la tasa de interés que específicamente para el arrendamiento es del 10%. Tenemos el valor de opción de compra, son 1,000. Tenemos lo que es el impuesto. No, no es impuesto. Bueno, sí es impuesto ISR, que es del 25%. Vamos a tener la tasa de rendimiento o costo de capital. Costo de capital o tasa de rendimiento, que es del 15%. Y vamos a tener importante el plazo, que es sobre 10 años. Aquí vamos a nosotros a realizar, lo vamos a trabajar mediante una tabla, que esa tabla va a estar compuesta por una primera columna de descripción y luego el número de años. Como yo les indicaba que vamos a, que según los datos, nos decía que es para los próximos 10 años, entonces esa es nuestra proyección o nuestro horizonte sobre 10 años. Es lo que vamos a trabajar en nuestra tabla. Acá, para el tema de arrendamiento, todo lo que vamos a realizar aquí primero es para arrendamiento. Ya después nos vamos a ir con la del préstamo. Para la alternativa de arrendamiento nos dice que hay que pagar cuotas anuales anticipadas iguales y consecutivas para los próximos 10 años y nos daban los datos, una tasa de interés, el plazo y el capital. Recuerdo que les había dicho que si podían realizar la fórmula de cuota nivelada, porque ahorita para este tema de arrendamiento vamos a aplicar esta fórmula, la fórmula de cuota nivelada, la primerita que está acá. No sé si alguno lo habrá realizado y si nos pudiera indicar cuánto le dio. Y de igual forma lo vamos a hacer nosotros aquí. No hay ninguna. En la presentación va esta fórmula, por si la quieren ver también ahí, o aquí, ¿verdad? Que de ahí es donde se extrajo. La fórmula indica que C es capital, la I es el interés, como nos indica acá, tasa de interés, y que el 1 es una constante elevado a n. Entonces vamos a desarrollar nuestra fórmula aquí, eh, así como dato por dato para que veamos bien cómo es que sale, eh, cómo es que debemos de operarlo. En el capital nos indicaba que es el valor de la maquinaria de 80,000. La fórmula nos indica que hay que operar lo que está dentro del corchete, por ende, pues vamos a tener que realizar una multiplicación del capital por todo lo que está dentro del corchete. Entonces, yo en el otro salón lo hice así, para que tuvieran como la separación. Ahí está.
Según la fórmula nos indica que es tasa de interés que es del 10%, lo coloco acá, 10% dividido, vamos a realizar la división del denominador que es 1 menos 1 dividido 1 más i elevado a n. Yo ahorita voy a realizar lo que está en paréntesis. 1 dividido 1 más 0.10 elevado a 10 porque n representa el número de plazo. Entonces voy a colocar aquí, primero está 1 menos, ¿verdad? Y voy a operar lo que estaba en el paréntesis, que es 1 dividido, no, perdón, 1 menos, nuevamente 1 dividido, mm, perdón, si es dividido de una vez, 1 dividido 1 más 0.10 elevado el plazo que son 10 años. Acá como nos indica es 1 dividido 1 más 0.10 elevado a 10 años. N representa 10 y la tasa de interés que es esta I representa el 0.10. Entonces aquí es como yo lo realicé en la fórmula, que coloqué, abrí paréntesis y coloqué 1 dividido, nuevamente abro paréntesis porque hay una operación entre eso que es 1 más 0.10, cierro dos veces paréntesis elevado a n que es 10 y me va a dar 0.3855433. Acá es recomendable estar utilizando todos los decimales. ¿Les quedó ese dato en la parte de ese paréntesis? Ustedes me dicen y por si no, este, vamos Lick, a ver perdón, cómo se ¿el hace. N cuál es? N es el plazo que es 10. Gracias, Lick. Ok. Les indicaba entonces que nos va a quedar 0.38. Sin embargo, hicimos únicamente esta partecita que está acá. Sin embargo, si se dan cuenta, hay un 1 menos todavía que le antecede. Entonces vamos a hacer 1 menos el 0.38. Una vez teniendo ese resultado, recuérdense que acá estamos viendo la parte del denominador y tenemos la parte del numerador. Entonces, 0.10 dividido ese resultado que nos acaba que nos da después de ese 1 menos. Entonces, yo lo voy a hacer de una vez aquí. Voy a tener 0.10 dividido 1 menos y el resultado que hicimos en el paréntesis. Y ya me va a dar 0.1627. Estamos con ese dato ahí. Si tienen dudas, por favor me preguntan para que revisemos y nos quede lo mismo. Finalmente vamos a tomar el capital por lo que les decía que operamos en todo el corchete y nos va a dar nuestra cuota nivelada de 13.019.63. Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir cómo sacó el 0.38? Ok, estamos aquí. Vamos a ver la fórmula. Según nuestra fórmula nos indica que vamos a tener la C y la I, pues es tan fácil, ¿verdad? En el denominador tenemos 1 menos y esta operación del paréntesis. Entonces eso fue lo que nosotros realizamos ahorita. Vamos a tomar 1 dividido primero la suma de 1 más 0.10,
porque para este ejercicio la tasa de interés es del 10%. Y vamos a tener entonces 1.10. Seguido de eso, voy a realizar la división de 1 dividido ese 1.10. Y ya teniendo ese resultado de la división, lo voy a elevar al año 10, porque n es el plazo y que para este ejercicio también el plazo es de 10. Entonces mi operación en la fórmula yo coloqué 1, primero abrí paréntesis, ¿verdad? Abrí paréntesis y pongo dividido 1 más 0.10 y ahí cierro ese paréntesis, porque primero Excel reconoce que va a operar 1 más 0.10. Cierro ese paréntesis y ya lo elevo al año 10. Eh, Todo lo que voy a realizar acá primero es 1 dividido 1 más 0.10 y al final lo elevo al plazo, que es 10 años. Sin embargo, todavía tenemos este 1 menos. Entonces eso se lo vamos a, a restar todavía. Primero colocamos 1 menos y el valor que nos dio. Entonces la operación que realizamos nos tiene que dar 0.3855. No sé si le quedó ese dato. Ahora sí. Sí, sí, licenciado, es que había operado mal eso de que el dividido se deja hasta de último. Ah, ok, no, Ujú. es de una vez junto. Ajá, sí, por eso no me Eh, había dado. Gracias. ok, seguido después de eso, voy a operar de una vez, o si ustedes gustan, lo pueden hacer así. Uno menos el valor que nos dio aquí, y todavía traemos 0.10 acá arriba para después dividirlo. Vamos a tener entonces 0.10 dividido esta operación estos 0.61 salió de restar 1 menos 0.38 y ya nos da 0.1627, lo que está acá. Yo acá lo hice como de corrido de una vez. Tomé 0.10 dividido 1 menos 0.38. Y por último, ya solo lo vamos a multiplicar por el capital 80,000 por 0.1627 y nos da nuestra cuota nivelada. No sé si nos quedó ese dato ahí a todos de cuota nivelada. ¿Quedamos bien? Sí, licenciado. Ok. Aquí tenemos entonces cuota nivelada y vamos a hacer nuestra tablita para llegar al cálculo o al valor al monto, perdón, del valor actual. Entonces yo les indicaba que vamos a tener una primera columna de descripción y vamos a también tener el número de años, que va a ser de 0 a 10. Lo primero que vamos a anotar acá va a ser lo que hicimos, que es la cuota nivelada. Cuota nivelada. Recuerdan que nos indicaba que es anticipado. Entonces yo voy a empezar desde el año 0, porque nos dice que es anticipado. Acá nos indicaba que eh, arrendamiento de la maquinaria en cuotas anuales anticipadas, iguales y consecutivas. Entonces, vamos a notar que nuestra cuota nivelada va a ser la misma para todos los años, iniciando desde el año 0. Aquí es importante también mencionarles que eh, el valor actual que yo voy a determinar es en base o está como orientado a la comparativa de los costos. Entonces, como esto representa un ingreso para la empresa, es decir,
gasto, ¿verdad? Una salida de dinero, lo voy a colocar en signo negativo. La cuota nivelada para el año cero va a ser menos 13.019.63. Esta cuota nivelada del año cero es la que se está pagando para el año 1 porque es anticipada. Como nos indicaba que es la misma que se paga para todos los años y la función de la cuota nivelada es eso, ¿verdad? Establecer esa cuota que se pague igual durante todo el tiempo que vamos a estar trabajando o sobre la proyección que se realizó, que en este caso fue de 10 años. Acá yo lo que les indicaba a sus compañeros era que yo lo jalaba o lo extraía hasta el año número 9, porque si ustedes notaron, aquí cuando hicimos nuestro cálculo de la cuota nivelada, lo hicimos sobre un plazo de 10 años. Contando del 0 al 9, yo ya establecí los 10 pagos de uno por año, entonces son 10 acá completos. Si anotara uno acá, yo ya estaría como colocando un dato erróneo, porque sería 11 pagos, cuando lo correcto son 10, según nos indica aquí el plazo de este ejercicio, que es de 10 años y un pago por cada uno, entonces va a ser igual, ¿verdad? 10 pagos, entonces empecé del 0 al 9. No sé si les quedó claro esa partecita de por qué se coloca hasta el año 9. Licenciado, ¿Por qué no llega hasta el 10, licenciado? Siendo una cuota anticipada, acá nos dice que es una cuota anual anticipada, iguales y consecutivas. Entonces, si yo vengo al año cero y ahí coloco mi primer cuota, esa ya me está contando como uno. Al decir al año cero, quiero como que ponerlos así en contexto de que es al inicio de ese contrato de arrendamiento. Allí yo ya inicié en ese momento y como es anticipado, lo va a estar cubriendo para el año uno. El año uno lo va a estar cubriendo para el año 2, el año 2 para el 3 y así sucesivamente hasta llegar al año 9. El año 9 ya lo va a estar cubriendo, eh, el valor del año 9 ya lo va a estar cubriendo el del año 10. Entonces aquí, si yo cuento del 0 al 9, ya tengo mis 10 cuotas. ¿Y cómo sé que son 10 cuotas? Porque me indica aquí que son cuotas anuales, o sea, una cuota por año anticipado. Y mi proyección es sobre 10. Entonces yo tendría que hacer eso o tendría que pagar 10 cuotas. Entonces, del 0 les decía, si yo cuento, voy a llegar al año 9 y ya tengo mis 10 cuotas. Siempre Es, que diga cuota anticipada se va a calcular sobre el año cero. sí, es correcto. Si no nos dijera nada o nos dijera específicamente que es vencida, lo vamos a hacer o vamos a iniciarlo sobre el año 1. De lo contrario, sí sería, ay, perdón, aquí, es anticipada. Aquí sí nos indicó, entonces por eso está 0, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí en el año 9 llegó la cuota número 10. Entonces por eso solo se coloca hasta acá. Y podría repetir, licenciado, se coloca en negativo. Sí, se coloca en negativo. Yo aquí lo que hago es solamente colocar menos y extraer el dato de 13.000 o la celda, ¿verdad? O me ¿Pero decía por un qué? compañero, ¿Por qué ¿cómo? se coloca en negativo? Porque es un egreso para la empresa, representa una salida. El, esta cuota que usted va a estar pagando cada año es un gasto.
Ok, gracias. Entonces se coloca en negativo. Licenciado, y si no fuera anticipado, llegaría a Sí, los 10 y no se toma en cuenta el cero. sí, no se coloca en el cero, se inicia en el uno y ahí sí terminaría al 10 Ah, ya, o al gracias. 5 según sea el ejercicio porque puede variar. Ok, ahora vamos a colocar aquí lo que es el ahorro fiscal, es lo del ISR del 25%. Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra nos dice que es un ahorro fiscal. Entonces, al realizarse como ahorro, lo vamos a colocar en signo positivo y vamos a establecer que de este año cero, yo los 13,000 que están acá, lo iniciaría pagando acá en el año uno, ¿verdad? Entonces voy a colocar los 13,000 por el 25%, que ese porcentaje nos indicó el ejercicio, y siendo un ahorro lo voy a dejar en positivo, entonces yo acá lo multiplico por -1. Son 3,254,91. Aquí, por ejemplo, lo del ahorro no dice que sea anticipado ni nada, ¿va? Pero se entiende que pasado el periodo es que se paga porque eso se realiza al finalizar el año. Entonces, lo que se anotó aquí del año cero va a estar siendo pagado acá al año uno. Lo del año uno de igual forma se va a trasladar para el año 2. Era como lo que sucedía en lo del presupuesto efectivo, que era a 30 días, si ustedes quieren verlo así, es decir, al siguiente mes. Aquí no va a haber cambio porque la cuota nivelada es la misma en todos los años, entonces al sacarle el 25% a cada uno, nos va a quedar el mismo valor, 3,254,91. Al año 9 podemos observar que esos 13,000 se paga al siguiente, que son los mismos 3,254. Entonces aquí vamos a anotar ese valor. De igual forma, son 10. ¿Estamos bien ahí con eso? Licenciada, disculpe, si fuera una cuota vencida, ¿se pagaría en el 2 o se seguiría pagando en el uno? Suponiendo que iniciamos en el uno porque es vencida. No, ahí iniciamos en el uno, porque el horizonte o proyección es siempre de 0 a 10. Entonces, si es vencida, sí va a iniciar en el año uno. No en el 2 sino que en el año uno. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Ok. Con el ahorro fiscal les indicaba que es cada uno de los valores de la cuota nivelada por el 25%. Y como es un ahorro, lo vamos a estar dejando en positivo. Seguido de eso, vamos a ver que la información nos indicaba que va a existir una opción de compra de 1,000 quetzales. Entonces, esa opción de compra, si ustedes ven acá, dice que al final del contrato se estima un costo por ejercer la opción de compra. Entonces, ese valor de opción de compra va a ir al final y es un costo. Entonces, al final yo voy a anotar aquí menos 1,000 quetzales, porque ese es el valor que me indica el ejercicio y me dice que es al final. Eso puede variar porque nos puede decir que tal vez en el año anterior al último o el antepenúltimo, una cuestión así, se vaya a desembolsar, pero generalmente es pues de último, ya que este valor se da cuando ya finalizó el periodo y el arrendador quiere comprarlo, ¿verdad?
Entonces, por eso se anota acá, al final del periodo. El valor nos lo da el enunciado y nos dice que es de 1000 quetzales. ¿Vamos bien ahí? Si vamos bien, vamos a calcular lo que es el flujo de efectivo. Flujos de efectivo, pongamos. Flujos de efectivo. Para esto vamos a realizar únicamente lo que es una sumatoria. La sumatoria sería entonces de la cuota nivelada más el ahorro fiscal más el valor de opción de compra. Como para el año cero no hay valores, va a ser el mismo. Sin embargo, en los demás sí tenemos, entonces nos va a variar y con eso también vamos a tener una, ¿cómo se dice? Distintos valores en los flujos para cada año. Acá les indicaba que es una sumatoria, entonces en el año 0 nos dan los menos 13,000. En el año 1 ya nos varió a menos 9,000. Y eso se mantiene hasta el año 9, porque la cuota y el ahorro fiscal pues es el mismo valor. Donde vemos una variación va a ser en el año 10, porque ahí no tenemos cuota nivelada, tenemos un valor alto de ahorro fiscal y únicamente se le resta el valor de opción de compra. La fórmula es la misma, es una sumatoria. La sumatoria de cuota nivelada que no hay, más el ahorro fiscal, más el valor de opción de compra. Y nos da entonces un valor de flujo de efectivo al año 10 de 2,254,91. Vi que alguien apareció que se iba a unir, creo. ¿Qué duda tienen? Disculpen. No, ¿verdad? No había nadie. 7:45, licenciado. No, si no tienen alguna duda, les comentaba. ¿Tienen alguna duda con esto que hicimos de flujos de efectivo? Una consultita. Sí. Por ejemplo, si la cuota nivelada, si no viniera que, o sea, si dijera de que no se anticipa ni es vencida, ¿cómo se tomaría ahí? Como vencida. Ahí lo tomaríamos como vencida, ¿verdad? De que se finaliza, se paga al finalizar ese mes. Entonces se consigna desde ese año. Desde ese año 1. Ah, o sea, se tomaría en el 1, por decir así. Sí, es correcto. Ok, gracias. Ok. Les decía, lo del flujo efectivo, estamos bien todos con esos datos que nos dio. Lo que hicimos fue la sumatoria. Cuota nivelada más ahorro fiscal más valor de opción de compra. Y esa fórmula se mantiene en todos los años. Veamos entonces. Yo digo que si llegaron, ¿verdad? No me han respondido. Si llegamos. Sí, Lick, sí, llegamos. Ok. Ahora vamos a realizar entonces nuestro factor de actualización. Para nuestro valor de factor de actualización vamos a necesitar el dato del costo de capital o tasa de rendimiento, que es del 15%. Lo vamos a realizar también con una fórmula. La fórmula que tengo acá, que dice factor de actualización, y hace como énfasis en que esta ahí no es la misma a la tasa de interés, sino que es la tasa de rendimiento requerido. Y esa información también nos lo da el enunciado, que nos dice que es del 15%. Entonces vamos a realizar esta fórmula para cada uno de los años. Por ejemplo, cuando yo esté trabajando la columna del año 0, yo n lo voy a elevar a ese año, es decir, al año 0. Cuando esté trabajando el año 1, voy a
a aplicar esta misma fórmula. Estos dos 1 son una constante, siempre lo mismo, más el interés va a ser el 0.15. Lo que va a variar es mi exponente, que es n. Les indicaba que cuando trabajemos el año 1, entonces yo lo voy a elevar al año 1. Cuando vaya a trabajar el año 2, lo voy a elevar a ese año 2. Y así las n cantidad de veces que vayamos a hacer. Al llegar al año 10, pues lo voy a elevar a ese año. Esa fórmula de factor de actualización es la que vamos a realizar ahorita aquí y la vamos a iniciar desde el año 0 con los datos que ya les mencioné. Entonces miremos pues, nos indicaba la fórmula que es 1 dividido, voy a realizar la operación primera que me indicaba que es 1 más la tasa de rendimiento, el costo de capital o tasa de rendimiento del 15%. Entonces se le suma a ese 1 el 15%. ¿Qué año estoy trabajando? El año 0. Entonces lo voy a elevar a 0. Como se está elevando a 0, nos da el exponente, perdón, es 0, nos da siempre 1. Ahora que lo haga con el año 1, ya nos va a variar ese factor de actualización. Les indicaba que la fórmula es la misma, únicamente que cuando yo esté trabajando mi año 1, lo voy a elevar entonces al año 1. Cuando yo voy a trabajar mi año 2, lo voy a elevar al año 2. Y así sucesivamente hasta llegar al año 10. ¿Estuvo clara la explicación de este factor de actualización? Sí, gracias. Ok. Esa forma es como se trabaja esta fórmula, que es el factor de actualización. Aquí en el Excel pues nos da como la ventaja de que nosotros tenemos ya aquí identificado el año 0 al 10. Entonces también podemos hacer la misma fórmula, solo que por ejemplo al no colocar elevado al año 0, sino que colocar elevado al número, siempre al año, ¿verdad? Pero al número de celda, que en este caso sería la que yo tengo aquí, es la B20. Entonces sería 0. Para que después solo jalemos esta celda y ya nos tire todos los datos. Porque lo que hace la fórmula entonces es reconocer esta celda. Por ejemplo, al año 3, yo apliqué la misma fórmula, solo que lo elevé a esta celda que ya está el año 3. Al año 6, de igual forma, lo elevé a esa celda que ya tiene el número 6, que es el año 6. Y así nos vamos a ir con todos los demás años hasta llegar al año 10. Con esos factores, lo que estamos realizando es traer todos esos valores que están acá en cada uno de los años al valor actual. Entonces, para conocer mis valores actuales por año, lo voy a realizar con una multiplicación de flujos de efectivo actualizado. Y solamente lo voy a multiplicar. Por ejemplo, voy a tener entonces el año 0, flujo de efectivo menos 13.019.63 por mi factor de actualización. Hago lo mismo en todos los años y voy a tener distintos valores de flujo de efectivo actualizado para cada uno de los años. Ustedes me indican cómo les quedó sus valores. ¿Vamos bien con esos valores? Licenciado, ¿cómo utilizó esa fórmula de flujo de efectivo actualizado? Aquí lo que realizamos es una multiplicación de esta fila de flujo de efectivo por el factor de actualización. Como acá son menos 13.000 por 1, me va a dar el mismo valor.
Sin embargo, en los demás años ya cambia porque acá tengo menos 9.000 por 0.86 y todos los decimales, ¿verdad? Para el año 2, menos 9.000 por 0.75. Para el año 3, menos 9.000 por 0.65. Y así me voy a ir para todos los demás años. Estamos bien ahí con el cálculo que realizamos. Nos quedaron esos valores. Hagamos entonces, yo digo que sí. Hagamos entonces Silic, ok, el valor actual de los costos. ¿Y cómo voy a sacar yo ese valor actual de los costos? Este ya es un valor actual, pero del año 0. Este es del año 1, perdón. Y lo que voy a establecer aquí va a ser el del total. Entonces solamente lo voy a sumar. Voy a sumar el flujo de efectivo actualizado del año 0 hasta el año 10. Y con eso ya voy a establecer yo mi valor actual de los costos. 59.055.45. Si llegaron a estos 59.000, estamos bien ahí. Si alguien no le dio el dato, podemos revisar. Licenciado, disculpe, ¿puede volver a repetir esa parte? Solo es una Ok. suma. Sí, es una suma de la fila de flujos de efectivo actualizado del año 0 hasta el año 10. ¿Estamos bien con ese valor? Ya, licenciado, muchas gracias. Ok, nos quedó a todos, entonces esos 59.000. Ese es el valor que nos queda para la alternativa de rendimiento. Es la que nosotros vamos a comparar con la segunda alternativa de la compra mediante el préstamo. Aquí les indicaba yo que como son valores actuales del costo, nos queda negativo. Y así como nos quedó, es como vamos a analizarlo con la otra alternativa. ¿Me confirman, por favor, que estemos todos bien ahí? Y vamos a hacer de una vez el otro. Silic, Ok, gracias. Entonces veamos la sí, alternativa. gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a hacer la alternativa de compra mediante el préstamo. Aquí vamos a hacer esta tabla similar, porque los cálculos van a ser similares. Sin embargo, vamos a iniciar primero realizando una tablita de amortización, porque aquí estamos hablando sobre un préstamo. La tabla es sencilla, la verdad es cortita. Vamos a traer los mismos años del 0 al 10. Solo acá le voy a colocar años y el título de la tablita que vamos a hacer, que es la tabla de amortización. Tabla de amortización del préstamo. Les indicaba que es del año 0 al 10. Aquí voy a colocar el saldo del préstamo. Ese préstamo me indica que se pagarán intereses y voy a tener las amortizaciones o los pagos que se van a hacer anualmente. Esta es nuestra tabla que vamos a realizar ahorita para el cálculo de el préstamo. El saldo, leamos acá como darle un refresh a esto. Nos dice que, nos dice que esta alternativa va a solicitar ese préstamo bancario pagando el 10% de capital anual. La tasa de interés es del 15%. Acá ya nos está dando otro valor de tasa de interés porque es una
o es la segunda alternativa. Y que el valor del activo, que hay costo de mantenimiento de 2.000 y que el valor del activo es de 80.000. Con estos datos vamos a hacer primero nuestra tablita de amortización. ¿Cuál va a ser nuestro saldo? Los 80.000. El interés lo vamos a realizar con el 15% y nos está indicando que los pagos se van a estar realizando al equivalente del 10% de capital anual. Entonces, a los 80.000 le voy a sacar el 10% para establecer ese pago del capital que van a ser igual para todos los años. Hagámoslo acá de una vez. Y por ejemplo acá el préstamo. Cuando vamos a trabajar el préstamo, si ustedes se dan cuenta, no tenemos, no nos indican que es como que anticipado, porque siento yo que no es lógico que nos digan eso, porque el préstamo se solicita y pasado el tiempo, pues no lo dan, ¿verdad? Entonces esos pagos nosotros los realizamos como que al finalizar un periodo que acá lo estamos viendo a años, sin embargo a veces pues es mensual. Entonces, por ejemplo, se realiza a fin de mes. En estos casos se están realizando al fin de año. Entonces, en el año 0 no vamos a tener saldo, sino que hasta el año 1. ¿Qué saldo les estaba indicando yo que vamos a tener? Son el valor de la maquinaria, son sobre los 80.000 que nos dice aquí. El valor del activo siempre es de 80.000. Haciendo una comparativa a la alternativa de arrendamiento, que también es de 80.000. Quizás pueda variar en otro ejercicio. En este entonces tenemos un saldo de 80.000. El interés nos dice que es del 15%. Entonces yo a los 80.000, porque el interés lo calculo sobre el saldo, le voy a sacar el 15%. Y me da en ese año 1 12.000 quetzales de interés. Y el pago de amortización me indica que es el valor del activo y me decía que es el 10%, pagando el 10% de capital anual. Entonces, cada año va a estar pagando 10%, que se traduce a 8.000 quetzales. Ese es para el año 1. Lo demás es como repetitiva la fórmula. En este cálculo que hicimos, ¿estamos bien acá en esto? Sí, gracias. ¿Estuvo claro de dónde extrajimos datos? Sí, licenciado, solamente, ¿por qué empezamos ahora del año 1? Les indicaba que al realizar el préstamo, perdón, entendemos que no es como un préstamo anticipado de que, por ejemplo, en enero me dan el préstamo y yo voy a ir hasta febrero como a hacer el contrato, una cuestión así. Yo lo veo como algo no tan lógico, ¿verdad? Porque eso se realiza, por ejemplo, usted inicia el préstamo y pasado cierto tiempo ya se lo dan. Entonces eso ya representa como un lapso de tiempo que hay y entonces usted lo está pagando hasta finalizar el mes, por ejemplo, o en este caso que son años, es al finalizar el año. Entonces por eso lo vamos a iniciar desde el año 1. Estamos bien ahí. Disculpe, solo me dio duda, ¿de dónde sacó los 8.000? Es un pago de amortización que nos indica que se solicitará un préstamo pagando el 10% de capital anual. Se entiende que el préstamo es sobre el total de la maquinaria porque pues la empresa no tiene ni este valor para comprar la maquinaria. Entonces lo vamos a hacer sobre los 80.000. Este es el total del préstamo que nosotros vamos a hacer. Le sacamos el 10% y ya nos da los 8.000.
Gracias, Lick. Ok, ¿cómo nos indica que es 10% de capital anual? Es para todos los años. Es 10% para el año 1, para el año 2, para el año 3, así hasta llegar al año 10. Entonces, si gustan, de una vez copiemos los 80,000 que son los pagos de amortización para todos los años, del 1 al 10. Ahora veamos el año 2. El año 2, yo vengo trayendo el saldo anterior, 80,000, pero ya hice un pago. El pago de 8,000 quetzales fue mi primera cuota, llamémosle así, que yo ya realicé. Entonces yo a mi saldo del año 2 ya solo tengo el pago de 72,000 quetzales. Entonces sobre este saldo voy a calcular mi nuevo interés del 15%. El interés sí es el mismo, ¿verdad? Para cada año del 15% de aquí. Este 15% nos lo está dando específicamente el enunciado para la alternativa de compra. Y así nos vamos a ir con todos los demás años. Saldo anterior menos el pago de amortización. Y a ese nuevo saldo le calculo el 15%. Y voy a tener entonces mi tablita completa del préstamo. Llegamos a esos datos ahí. Aquí les quiero mostrar una cosita. Por ejemplo, aquí al año que se finalizó, que es el año 10, vamos a ver entonces que nuestro saldo va a quedar en 0, porque yo venía trayendo saldo anterior menos el pago de la amortización y ya me queda 0 el préstamo que yo realicé. Esta tal vez es como una pruebita de que nos tiene que dar 0 para que ya hayamos contemplado ahí el total del préstamo que nosotros solicitamos. Ahora vamos a hacer ya nuestra tablita del valor actual de los costos. Es similar a esta, les decía yo. Y lo voy a colocar hasta aquí. Y vamos a empezar nuevamente del 0 al 10. Vamos a tener nuestra columna de descripción y vamos a iniciar con lo que va a ser el costo del egreso. Aquí nos dice que para la alternativa 2 se va a incurrir en costo de mantenimiento de 2,000 quetzales anuales. Entonces es un costo, por ende va a representar una salida de dinero. Mantenimiento. Licenciado, perdone. Dígame. En la tabla anterior me perdí un poco con los datos, cómo lo sacaron. De los 80,000 le sacamos el 15% y nos dio los 12,000. Y luego le sacamos el 10%, nos dio los 8,000. Ahora, ¿cómo es que se desarrolló del 12 en adelante los datos? Ok, acá por ejemplo para sacar los 72,000 va a ser mi saldo anterior, que fue cuando inició los 80,000, menos el primer pago que usted realiza, porque transcurrido el año 1, pues mi saldo ya va a disminuir porque yo ya pagué. Entonces 80,000 menos 8,000 y ya me va a dar 72,000. Sí. Eso aplica para todo, ¿verdad? Para el año 3 voy a tener 72,000 menos 8,000 y así sucesivamente. Hasta el 10. Hasta el 10. Y la tasa de interés la voy a sacar sobre el saldo. Por ejemplo, si hago al año 5, tengo 48,000 por el 15% y ya me da 7,200. Ah, cómo no. A cada valor le sacamos el 15% y así llegamos a la tabla. Sí, correcto. Hasta el último año. Gracias, licenciado. Ok. Sigamos entonces. Mantenimiento. Aquí. Mantenimiento, les decía que
nos decía el enunciado que se estaría incurriendo en ese costo de 2,000 quetzales anuales. Entonces le vamos a dar salida a ese valor con menos 2,000. Y como nos dice que son para todo, como nos dice que es anual, ¿verdad? Yo sé que es una proyección sobre los 10 años. Entonces voy a colocar ahí menos 2,000. Veamos acá ahora, depreciación. Licenciado, disculpe. La Sí. primera tabla de amortización del préstamo y la segunda tablita, ¿cómo se llama? Es para determinar el valor actual del costo. Valor actual del Gracias, costo es alternativa de compra mediante préstamo, que fue la segunda. Acá en depreciación vamos a leer el enunciado. Nos dice que la depreciación se habrá de calcular aplicando el método de línea recta. Aquí creo que ya no se ve. De línea recta nos dice aquí. Está. Aplicando el método de línea recta. Entonces, según los métodos que vimos, díganme ustedes, por favor, cómo vamos a sacar la depreciación, para que así yo sepa que si aprendieron. Fue el primer método que vimos. Sería 1 / 1 menos el porcentaje. ¿O no era ese? No, aquí solo vamos a determinar el valor depreciable anual. Ok. Entonces, Que es el método de línea recta, el primerito que vimos. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la depreciación anual? Esa columna. No sé si alguien escribió que nos pudiera decir su respuesta, por favor. Y si no, lo vamos a hacer. Miren, pues aquí estamos en depreciación. ¿Cómo nos indica que es el método de línea recta? ¿Se acuerdan que yo les indicaba que vamos a tener el valor de la máquina, por ejemplo? Y si nos dijera que tiene un valor o un porcentaje de eh, residual, valor residual o un valor, se lo teníamos que restar. Sin embargo, aquí no nos está diciendo nada. Y ya teniendo ese valor de la maquinaria, vamos a tener que dividirlo dentro del número total de años. Entonces, como no nos dice que tenga un valor residual, yo voy a traer ese valor que son 80,000 y lo voy a dividir, porque así me dice el método, que es dividirlo dentro del número de años de vida útil, que son 10. Acá el ejercicio nos dice que son 10, entonces por eso vamos a colocar 10. Y ese es mi valor de depreciación anual para todos los años. Como como acá lo estamos estableciendo para saber nuestro ahorro, siempre lo vamos a colocar como menos, o sea, en negativo. Y va a ser lo mismo para todos los años. 8,000. Allí se recuerden que cuando yo les indicaba en ese método, les decía que la depreciación anual es la misma, porque solo se divide en partes iguales. En cambio, los otros métodos ya iba variando esa columna de depreciación anual, porque traía una variante de que era por unidades
o eran por horas trabajadas y todo eso. En cambio, este es como el más sencillo porque solo tomo el valor de la maquinaria dividido el número de años de vida útil del activo. Eso es lo de la depreciación. Si estamos claros, vamos a pasar entonces a establecer los intereses porque es un efecto para sacar para calcular lo de los ahorros fiscales que ahorita lo vamos a hacer. Intereses, veamos. Ya yo había establecido que anualmente se paga esto de intereses y lo tengo ya calculado aquí. Como acá está establecido como salida de dinero, lo voy a ir a traer con signo menos, porque representa una salida de dinero. Entonces, para la fila de intereses, fui a mi tabla de amortización del préstamo y fui año por año a traer cada uno de esos valores, solo que en signo negativo. Vamos a totalizar entonces el total de costos y vamos a ver que nos hayan dado los mismos datos a todos, y si no vamos a ver dónde puede haber una como variación. Aquí para sacar mi total de costos voy a realizar, perdón, una suma de mantenimiento más la depreciación y los intereses. Esos son los tres valores que voy a sumar y me va a dar menos 22,000 quetzales para el año 0. Para el año 1, perdón. Para el año 2, de igual forma, voy a sumar la columna de mantenimiento, depreciación e intereses. Y así sucesivamente hasta llegar a mi año número 10. ¿Quedamos todos en esos valores? Sí, Lick. Licenciado, todos los valores son negativos o el 8,000 es positivo. Acá en esta parte todos están siendo negativos. Todos son negativos. Disculpe, ¿podría repetir la parte de intereses? Ok. Acá yo en mi tabla de amortización ya había sacado los intereses, ya los había calculado. Entonces aquí van a ser los mismos, solo que lo voy a hacer con signo negativo porque representan una salida de dinero y nos va a servir para nuestro cálculo de los ahorros fiscales. Entonces son lo mismo, solo que en negativo. Muchas gracias, Lick. Ok. Licenciado, una pregunta. Este cuadrito que estamos haciendo se llama valor actual del costo. Sí, para determinar eso, el valor actual del costo para la segunda alternativa. Para segunda alternativa. Sí, la segunda alternativa que estamos haciendo es la de compra de la maquinaria mediante un préstamo. Sí, gracias. Ok, entonces ahora saquemos nuestro ahorro fiscal. Ustedes ya saben cómo lo establecimos, porque lo hicimos también en la alternativa anterior, que va a ser el total de costos por el porcentaje que nos indicaba que era del 25%. Estamos bien ahí con ese cálculo. Y les recuerdo que ahorro fiscal va a ser lo que nosotros vamos a estar ahora sí que ahorrando, ¿verdad? Lo que no, el porcentaje que se nos es permitido para no pagar. Entonces, ¿cómo es un ahorro fiscal? Aquí le había puesto ahorro fiscal 25% y aquí también porque lo podemos poner porque es el mismo porcentaje. Entonces, como es un ahorro, lo voy a dejar positivo. Y lo que yo realizo aquí es multiplicarlo por -1 para que me quede ya positivo ese ahorro fiscal.
Lo que se realiza acá es el costo total por el 25%. Eso lo hacemos en cada uno de los años. Nos está dando negativo porque ese valor es negativo el que está del costo. Para pasarlo a positivo les indicaba yo que lo multiplico por -1 a ese valor. Esto porque lo estamos haciendo desde un Excel. Si lo hacemos a mano, pues ya no, o sea, ya solo omitimos el signo menos, ¿verdad? Porque aquí nos da -4000, pero omitimos el signo menos y solo anotamos 3400. Otra parte que vamos a anotar aquí que es como que no representa, perdón, que no representa una salida de dinero es la depreciación, porque la depreciación únicamente nos sirve a nosotros como valor para establecer estos ahorros fiscales. Sin embargo, no representan una salida de dinero o no representan como el efectivo como tal, sino que solo representa un desgaste, un desgaste de valor de la maquinaria. Entonces aquí yo voy a colocar depreciación, le voy a colocar ese más para que se entienda que depreciación, para que se entienda que esto es con signo positivo. Vamos a colocar también que no es salida de dinero. Entonces, la depreciación la voy a dejar como 8000, pero en positivo. Entonces, 8000. Y como es lo mismo para todos los años, el valor, quiero decir, lo vamos a copiar. 8000 en cada uno de los años. Es el mismo valor de esta fila de depreciación. Aquí se ve que está negativo, pero como les indicaba, la depreciación no representa una salida de dinero como tal. Entonces lo vamos a dejar con signo positivo. Y el Licenciado, valor es el mismo. ¿Sí? el porcentaje es el 10% del valor de la maquinaria, ¿verdad? Que son 80,000. Sí, 8000. Gracias. Ok. A los 80,000 lo divide, perdón, para la depreciación, me dijo, ¿verdad? Sí, lo que tenía duda era el porcentaje, que es el 10%. Gracias. En la depreciación no nos indicaba que era el 10%, sino que lo dividimos dentro de 10 porque es el método de línea recta. Y ese nos indica que tenemos que traer el valor de la maquinaria, que son 80,000, dividido el número de años. Ah, cómo no, gracias. Entonces es dividido 10. Sí, correcto. Vamos entonces con la depreciación que les indicaba. Y vamos a tener aquí ahora que anotar lo que es nuestra amortización. Las cuotas de los pagos que vamos a realizar en cada año. Amortización, ¿de cuánto fue? Acá vemos que son 8000. Este sí representa una salida de dinero porque son los pagos que nosotros vamos a realizar. En el año 1 pagamos 8000, en el año 2 igual, así hasta finalizar el periodo. Entonces nos está dando una salida de dinero y para cada uno de los años son 8000. ¿Sí? En la primera parte de la depreciación, disculpe, es que me levanté, ese cálculo solo lo sacó de la amortización, los 8000 quetzales. Sí, sale de esta tabla de amortización. No, perdón. El de que dice depreciación no salía. Ah, de ahí. De aquí, sí. Entonces solo multiplicó el -8 por -1. Sí, para pasarlo a positivo. Porque aquí se coloca como positivo. Aquí está negativo solo para efectos de ver el cálculo del ahorro fiscal. Y ya de ahí lo trasladamos como positivo. La amortización les indicaba que es lo del crédito.
coloquemos aquí crédito o préstamo, amortización, préstamo, que hay amortización también de activos diferidos, pero este no es el caso, sino es amortización del préstamo, es decir, los pagos. Y con eso vamos a establecer entonces nuestro flujo de efectivo, nuestros flujos de efectivo, que fue lo que ya trabajamos en la otra alternativa, una sumatoria de el total de costos más el ahorro fiscal más la depreciación y menos el préstamo. Como yo ya lo tengo acá con signo menos, ya solo voy a sacar la fórmula suma desde el total de costos hasta la amortización del préstamo para todos los años. ¿Cómo vamos con esos valores? ¿A todos nos fue quedando igual? Sí, Lick, yo solo una pregunta. Y Lick, fíjese, o sea, si las depreciaciones no entran en el total de costos, ¿por qué lo incluimos en el total? Y lo volvemos a incluir ¿Verdad? en el otro. En el otro, acá. Por ejemplo, esta fila que yo la coloqué aquí primero, la realizamos porque lo que vamos a establecer aquí es, la colocamos porque la vamos a establecer para el ahorro fiscal, porque ahí sí entra como un deducible. Sin embargo, ya cuando usted presenta como el estado financiero como tal, la depreciación no representa una salida de dinero. O sea, usted no paga 8,000 de depreciación porque eso ya va inmerso en el valor de la maquinaria. Entonces, por eso es que acá se vuelve a sumar. Vuelvo a incluir los 8,000 y Ajá, después de los 5,500 sería solo como el porcentaje de esto del ahorro fiscal que saqué de la depreciación. Entonces ya no iría completo, sino que solo cierta parte de ello. bien iría completo los 8,000. Sí va completo. Ah, ok, ok. Gracias, Lick. Sí, ok. Ahí, le iba a decir como una cosa, pero creo que no era muy buena el ejemplo. Pero sí les indicaba yo que, por ejemplo, lo de la depreciación, no representa una salida de dinero o que sea un egreso. Como les indicaba, no es que a nosotros nos digan que pagan 8,000 de depreciación, porque la depreciación solo es un desgaste que va inmerso en la maquinaria. Entonces, conforme el valor que vaya tomando la maquinaria en el tiempo, ya va ahí incluida. Acá lo establecimos solo para colocar o para conocer cuánto es el valor de cada año. Y de allí lo vamos a volver a sumar aquí para ya establecer entonces el flujo de efectivo, porque en los flujos ya vamos a tomar verdaderamente los valores para llevarlos a ese valor actual. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí con el factor de actualización? Si todos tenemos estos datos de flujo de efectivo, vamos a realizar el cálculo del factor de actualización con la fórmula, que es esta. Y si ustedes se dan cuenta, este ejercicio específicamente nos dice que la empresa requiere una tasa de rendimiento del 15%. O sea, nos está diciendo que la tasa de rendimiento del 15% es tanto para la alternativa 1 como para la 2. Entonces, como ya lo establecimos, podríamos ir a traer estos datos de la alternativa 1 porque es el mismo factor de actualización para nuestra segunda alternativa. Ahora, si lo quieren volver a realizar, lo pueden hacer, no hay ningún problema, porque el costo de capital o la tasa de rendimiento sigue siendo la misma. No, ahí no nos dijo que
ya no es del 15, sino del 20 o una cuestión así, ¿verdad? Sino que nos dice que es del 15 para ambas. Y como es sobre el mismo año, año 1, para el año 2, para el año 3 y así hasta llegar a nuestro año número 10. Y si no, como les decía, si lo quieren hacer con la fórmula, lo podemos hacer, que es igual a 1 dividido 1 más 0.15 elevado al año 0. Al año 1, perdón, porque aquí empezamos del año 1 al año 1 y ya nos da 0.8695. Al año 2, al año 3 y nos da el mismo valor. Es ahí para que ustedes se ahorren un poquito de tiempo. Factor de actualización. Vamos a tener entonces que actualizar nuestros flujos y por eso ponemos flujos de efectivo actualizado. Y vamos a hacer esa operación. Flujo de efectivo por el factor de actualización. Y nos da menos 14.347. Flujo de efectivo por el factor de actualización para el año 2. 11.795. Lo hacemos para todos los años hasta llegar al año 10, que son menos 2.076.35. Quedamos todos ahí con ese valor en el flujo de efectivo actualizado. El factor de actualización, Lick, solo no lo revisé. Es mediante la fórmula. La fila de factor de actualización es con la fórmula, que es esta. Ya, gracias. Y que les indicaba que es la misma, que es el mismo dato de la alternativa 1, que es esta, porque la tasa de rendimiento es del 15%. Si se dan cuenta aquí, al momento de que copien los datos, no vayan a copiar el del año 0, porque aquí estamos iniciando hasta el año 1. Entonces, los 0.86 lo voy a ir a traer de ese año 1, 0.86. Y si no, pues aplican la fórmula que les va a dar lo mismo. Lick, perdone, el flujo de efectivo, ¿cómo es que salió? Ahí sí me perdí, perdón. Ok, flujo de efectivo. Voy a llamar o voy a realizar la sumatoria de la fila total costos menos 22.000 más el ahorro fiscal más la depreciación y más la amortización al préstamo. Sumo esos valores y ya me da mi flujo de efectivo. Para el año Gracias, 2, Lick. ok. Perdone, ¿va a pasar asistencia? Sí, ahorita se las paso, solo vamos a calcular esto y ya los dejo. Va, miren pues, entonces hicimos flujo de efectivo, nuestro factor y el flujo de efectivo actualizado. Para el flujo de efectivo actualizado tomé mi flujo de efectivo por mi factor de actualización, que es el mismo procedimiento que hicimos en la alternativa 1, a partir de los flujos de efectivo, ¿verdad? Para el año 2, de igual forma, flujo de efectivo por el factor de actualización y ya voy a tener el flujo de efectivo, solo que actualizado. Y voy a establecer entonces todo eso para todos los años. Y ya de último voy a establecer el valor actual de los costos de esta segunda alternativa. Y lo voy a hacer igual que la anterior, con una sumatoria. Sumatoria de mi fila de flujos de efectivo actualizado, el año 1 al año 10. Y con eso voy a establecer mi valor de los costos, que me da menos 67.528.15. Estamos bien con ese dato, nos quedó a todos ese valor de los costos. Me indican, por favor, menos Sí. 67.000.
Sí, gracias. Ok. Entonces creo que lo vamos a dejar aquí y el próximo día vamos a ver vamos a ver el Lick podría análisis. regresar a las fórmulas, es que no las conté. Ahorita las fórmulas. Estas, ¿verdad? Sí, gracias, Lick. Disculpa. Ahí estamos. Entonces, aquí Listo, vamos gracias. de acuerdo. El día jueves vamos a ver ese análisis de la comparativa de este valor de los costos de la alternativa 1 contra la alternativa número 2 y ya vamos a ver cómo es que hacemos ese análisis. Ustedes, si gustan también de tarea, les va a quedar que veamos la presentación y según la parte teórica que ahí nos indicaba cómo establecer esa alternativa adecuada y lo platicamos el jueves. Ahí está la asistencia y no sé si alguien tiene duda. Julio César. Julio César tiene levantada su mano. No, licenciado, ya comprendí, era lo que yo había entendido, pero sí ya explicó bien, gracias. Ok, está bueno. Algo del libro para leer, dice. De este tema, creo que en el libro todavía no estaba. Se comparte este documento. Sí, ya cuando lo esté bien terminado, se los voy a pasar. Entonces lo dejamos aquí. Nos vemos el día jueves. Y cualquier cosa nos indican. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.